Que Dios les bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a este momento en que nos reunimos y nos congregamos. Porque ahora este es el medio donde nosotros nos congregamos y nos reunimos. Se dice que los templos están cerrados, pero las Biblias están abiertas. Están abiertas en nuestros dispositivos, están abiertas físicamente o también cada vez que nosotros buscamos ser edificados con una palabra, y este día tengo el gran privilegio de poderles compartir algo muy interesante. Y si me acompañan, para que nos aproveche el tiempo, porque vamos a aprender algo muy, muy interesante que nos va a ayudar muchísimo a acercarnos con confianza ante el trono de la gracia delante de nuestro Señor. Abramos nuestras Biblias en segundo libro de Samuel, capítulo 24. Este capítulo nos narra una historia bastante interesante. No sé si ya la ha leído usted o la ha escuchado acerca de cómo es que David peca contra Dios porque hace un censo. Sí, por hacer un censo. Y ya lo vamos a entender. Pero resulta de que este capítulo empieza con un tema bastante bien polémico, porque si me acompaña en el capítulo 24, versículo 1, encontramos que dice la palabra del Señor, según Samuel, dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Hasta acá. Justamente este texto también hay un paralelo que cuenta la misma historia, y eso lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Y acá dice lo siguiente: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciera un censo. O sea, es la misma narrativa, pero empieza de una forma distintas. Empieza diciendo Samuel de que es la ira de Jehová la que se enciende contra Israel, y acá en este caso habla acerca de Satanás. Vamos a hablar, quizás nos vamos a centrar mucho más en el desarrollo de la narrativa de este capítulo, pero no quiero dejar pasar por alto esto, que muchas veces algunos también utilizan como argumentos para encontrar contradicciones en la escritura, pero no es así. Resulta de que tanto los que escribieron el libro de Crónicas como los que escribieron el libro de Samuel, ellos vieron perspectivas diferentes acerca de este mismo suceso. Por ejemplo, en el libro de Crónicas vemos de que el promotor que tienta al hombre, como así está establecido, es Satanás. Y no puede ser Dios, porque en todo el contexto de la escritura vemos de que Dios nunca tentó a nadie. En cuanto a sí los probó, pero no los tentó. Tentar es muy distinto, porque es con el propósito de sacar un error, de hacerlo caer. Una prueba es con el propósito de sacar una virtud. Pero ¿quién puede tener una naturaleza como esa? Pues solamente Satanás, el adversario, el acusador. Por eso es que el que escribe Crónicas lo ve desde esa perspectiva, de que es el promotor Satanás el que se va a encargar de tentar al rey David, y este va a ceder. Mientras que el que escribe en Samuel es alguien que mira el panorama mucho más amplio y ve a Dios soberano sobre todas las cosas, que de él dependen todas las cosas que suceden. Por eso es que lo escribe de esta manera. Si nos vamos a Samuel, siempre volvemos al capítulo 24, vamos a encontrar una historia bastante interesante, porque resulta de que, como mencionábamos, acerca de cómo Samuel en este libro se nos cuenta acerca de la historia de David, que nos dice de que él es tentado para hacer un censo. ¿Acaso era un error hacer un censo? Claro que no. De hecho, vemos registros de que Dios mandó que se hiciera un censo
al pueblo de Israel y se lo mandó por medio de Moisés. Solo que en este caso es David el que lo quiere hacer. Y David no tiene ninguna autorización de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que lo está motivando? Lo está motivando el hecho de sentirse grande. De hecho, la nación ha crecido, está muy sólida, ha expandido sus territorios, pero ahora quiere David contar con cuántos puede echar mano a la hora de conquistar una ciudad. Y manda a Joab a que haga un censo. Joab, aunque no era muy temeroso de Dios, pero él reconoce de que hay algo equivocado en esa orden. Y él le dice, bueno, señor, mi señor le dice al rey, que le añada mucho más Dios, pues, y usted pueda verlo. Pero no haga eso, hombre. Pero prevalece más la actitud de David, del rey, y este manda a Joab que vaya a todas las regiones de las 12 tribus de Israel para que él cuente no solo las personas, porque cuando entendemos un censo queremos es con el propósito de querer saber cuál es el número de la población, pero en realidad no es ese el propósito, sino que lo que David quiere que vaya a contar con cuántos hombres están dispuestos para armarse e ir a conquistar. Después de 9 meses y 20 días, regresa Joab con el total que le suma ni más ni menos que 1.300.000 personas que están dispuestas a irse a la guerra. Se puede imaginar cómo David agarra papiro, me imagino que le llevaban en el reporte y comienza a ver el número total. Al ver que es 1.300.000, dice, bueno, qué ejército tan impresionante que podría yo poner en la tierra. ¿Cuántos reinos temerían al solo ver esa multitud en cuadrillas que van dirigidas hacia un pueblo? Yo creo que esa escena solamente la relacionamos este, en las películas que hemos visto de Señor de los Anillos y este tipo de ejércitos enormes que se ven que justamente están repartidas en cuadrillas y que van a ser destrozos. Pero el orgullo, lo que genera el rey, el hecho de saber con cuánta gente puede contar para poder conquistar un reino, realmente para el hombre siempre ha sido así, el hecho de poderse sentir tranquilo y seguro al echar un vistazo a las cosas que tiene. De repente un presidente de una empresa puede ver cuánto ha crecido cuando ve las estadísticas, las figuras de pastel, de barra, los números, las curvas, cómo van creciendo en cuanto al económico, en cuanto a la producción, en cuanto a las ganancias netas, brutas, y eso puede generar para cualquiera decir, wow, qué imperio he creado, qué empresa tan grande. De la misma manera también algún padre de familia puede echar un vistazo al ver dónde vive, lo que ha logrado conseguir, donde sus hijos estudien, echar un vistazo a las cuentas de su banco y ver prácticamente todo lo que puede generarle paz y tranquilidad al control de que pueda tener. Y de hecho, actualmente nosotros vemos que muchos países, al considerar este virus, el COVID-19, también echaron mano de un censo y de ver con cuántas camillas, con cuántos hospitales, la capacidad y los recursos contaban, respiradores, para poder echar mano de ellos y hacerle frente a este virus. Sin embargo, resulta de que de repente todo se echa a perder porque
el hombre pone y Dios dispone, se dicen los dichos, y es que el hombre arma su inventario, arma sus censos, arma sus estadísticas y piensa que en ellas puede confiar, mas no es así. De repente Dios hace un cambio absoluto que termina desnudando prácticamente la vida de muchas personas y en todo lo que habían confiado. Hoy por hoy podemos ver este mismo reflejo en la vida de David. David ahí está muy contento viendo ese número, pero si me acompaña el versículo 9, comienza a haber un cambio de actitud. Dice que Joab dio el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada y los de Judá 500,000 hombres. Esto hace un total de 1,300,000. Dice el versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. David reconoce que ha pecado, que ha hecho esto de una forma necia, que ha insistido por conseguir esto que le diera alguna tranquilidad o le diera a su ego alimentar el hecho de poder conquistar grandes naciones y convertirse en un imperio. Israel, sin embargo, más allá de lo que nosotros podemos equivocarnos, quizás una de las evidencias de que de verdad somos hijos de Dios es que después que hemos pecado no podemos acostarnos y estar tranquilos. Después que nos hemos equivocado, hemos dicho algo que no debíamos de haberlo dicho, nos enojamos sin razón, tomamos una decisión alocada o terminamos haciendo o viéndonos imprudentes, entonces en ese momento yo creo que eh, no podemos estar tranquilos. Esa doble escena que viene en nuestras mentes en cómo cedimos a la tentación que nos sedujo y a la vez cómo le pudimos fallar a nuestro Señor. Y es algo que a los verdaderos hijos de Dios no los deja tranquilos hasta que se vuelven al Señor y confiesan su pecado. En realidad David confiesa su pecado y él se arrepiente por lo que hizo. Y cualquiera podría decir, pues ahí se terminó la historia y se acabó. Al final él reconoce y todo está bien, pero resulta de que las cosas no son así de fácil. Nosotros podemos arrepentirnos, en algún momento hasta confundimos el concepto de arrepentirnos con el concepto de que sentimos remordimiento o nos sentimos mal por lo que hicimos. Y eso en realidad eso no es suficiente. Un arrepentimiento de verdad es un cambio de actitud. Un arrepentimiento es algo que realmente después del pesar que tenemos en nuestro corazón, cambiamos y cambiamos de dirección, de mentalidad. Eso es un verdadero arrepentimiento, mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar, que podemos construir con solamente emociones y sentimentalismo. Pero en realidad Dios espera ver en nosotros cuál es nuestra actitud a la hora de que nos toca cosechar lo que hemos sembrado, porque eso fue lo que sucedió. A pesar de todo esto, Dios tenía que hacer justicia por ese pecado y muestra su gracia y misericordia dándole a David a escoger. ¿Se puede imaginar eso? ¡Qué privilegio! Realmente el estado al que va a entrar no va a ser agradable, pero al menos le da una oportunidad de escoger. Y le dice el profeta Gad, el versículo 11, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra?
o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Mire qué interesante las opciones que le da el profeta Gad a David. Y estas son un golpe duro en la economía del país, en el comercio, al grado de que no pudieran eh, tener frutos. A lo mejor esto se iba a ver reflejado en sequías, 7 años, lo cual iba a producir un hambre terrible en Israel. Después le ofrece lo que es huir delante de los enemigos, ser perseguido, ser atacado. Obviamente aquí Dios también hubiese también reducido el mismo número que David ha de haber contado. No iba a servir para nada pelear contra Dios. Era absurdo. Esos hombres, ese 1.300.000, de que lo cual se iban a enorgullecer, iban a ser diezmados por causa de que si él escogía que fueran perseguidos por los enemigos, iban a ceder parte de la tierra, iban a reducirse lo que habían logrado alcanzar de expandirse como territorio. Y la tercera opción es que haya 3 días de peste en la tierra de Israel. Y algo que necesitamos recalcar también en la vida de David, a pesar de sus errores, que la Biblia en ningún momento los esconde, pero también resalta ciertas cualidades. Y en esta ocasión vamos a ver dos cualidades muy interesantes de David. Una es que él comienza a evaluar y decir, bueno, si caemos en hambre, al final yo por ser el rey no voy a sufrir de la misma manera como lo sufren los que son pobres o aquellos que tienen algo pero que tarde o temprano se les va a terminar. Como rey van a darme prioridad a mí, entonces como que yo no voy a sufrir o no voy a estar en las mismas condiciones que ellos. Si igual accedemos a que nos persigan los enemigos, muchos siervos van a tratar de dar su vida por causa mía. Yo no lo voy a sufrir de la misma manera. Y tercero, si cedemos a que Dios sea el que emita su juicio contra nosotros con una peste, entonces ahí sí, mire, porque una peste nos iguala a todos en cuanto a nuestro nivel social. Y si no, pues hoy podemos dar testimonio de eso. Actualmente hay personajes de diferentes élites, de diferentes esferas, artistas, empresarios, gente muy pudiente, gente de grandes gobiernos, artistas de cine, de televisión, de todos lados, prácticamente todos futbolistas famosos, todos. No hay ninguno que sea inmune ante este virus. Prácticamente este virus lo que ha hecho es ponernos en una igualdad social. Aquellos que han luchado por el tema del aborto, que han luchado por igualdad de derechos, este virus nos vino a emparejar también a toditos, incluyéndolos a ellos. Aquellos que estaban hablando acerca de darle un no a la vida, ahora están pidiendo clemencia si están sufriendo el virus, porque esto nos ha venido a igualar a todos nosotros. Entonces David piensa de esa manera y a la vez dice, bueno, de todos modos, si caigo en las manos de los enemigos, ellos no tendrán consideración, ellos no tendrán esa cualidad que solamente Dios tiene, y esa es misericordia. Esta cualidad que más allá de tenerla, Dios realmente Él la siente. Dios siente misericordia. Y guardes esta frase que mucho más después la vamos a desarrollar. Si Dios siente misericordia, entonces preferimos caer en manos de Él. Que sea Él el que determine
con la peste el pago de este pecado. Entonces dice el versículo 15 y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, los 3 días, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. ¿Se puede imaginar? 70,000 hombres. Realmente no es tal vez el número como que fuera quizá menos del 10% todavía del 1,300,000. En realidad 70,000 hombres habían muerto por causa de esta peste. Cuando esto está sucediendo, David se siente muy mal porque el pueblo está sufriendo por causa de él. Pero algo que llama mucho la atención es este versículo, que es el 16. Dice, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jerusalén, recuerde que es la niña de los ojos del Señor, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y quiero resaltar algo muy interesante acá, porque dice la escritura que Jehová se arrepintió del mal que había hecho. O sea, ¿cómo está eso? ¿Acaso Dios se arrepiente? Y volvemos una vez más a quererle dar respuesta a aquellos que atacan este tipo de, 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 de supuestas discrepancias, supuestas contradicciones, que cuando se leen a la ligera no logramos poder interpretarlas de la manera más adecuada y respetando lo que es la escritura. ¿Dios se arrepiente? Es una muy buena pregunta y de hecho lo hemos visto en otros pasajes. Por ejemplo, Génesis 6:6 habla que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Y qué podemos decir entonces acerca de aquellos textos que hablan de ese atributo de Dios que es la inmutabilidad? Él no cambia. Y si Él no cambia, entonces ¿cómo es que se arrepiente? Hay muchos textos que hablan acerca de que lo que Él ha determinado hacer, así lo va a hacer y lo va a cumplir. Y en muchas ocasiones nosotros aún no podemos darle respuesta a este tipo de demanda que aquellos detractores de la palabra de Dios tratan de sacar este tipo de supuestas fallas para tener argumentos como atacar lo que es la escritura y desacreditarla. Si nosotros vemos que cuando este tipo de situaciones suceden, lo mejor que podemos hacer es ir al idioma original, al idioma hebreo. ¿Qué palabra es la que se está utilizando acá? Y resulta de que la palabra que se utiliza en el hebreo es un verbo que es naham. Y esta palabra tiene 3 significados. Una es arrepentirse de un error. ¿Realmente Dios estaba arrepintiendo de un error? No, no podemos decir eso porque Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Como le decía, es santo, 3 veces santo. Es el único atributo que se eleva a una tercera potencia. No existe otro más. Él es santo. No existe corrupción. No existe un punto de maldad en Dios. No hay tal cosa. Su naturaleza así es. Entonces, ¿de qué pudo haberse arrepentido? También vemos que otro significado de esta palabra es compadecerse y detener el castigo. Y creo que es aquí una de los 2 significados que se aplica a este texto. ¿Por qué Dios que se compadece? El siguiente significado de esta palabra, naham, del hebreo, es que esto expresa una actitud
o también sentimientos ante una situación presente en la historia. Está sucediendo este cuadro. Imagínense, es Dios que ha mandado juicio sobre Israel. El día se está cumpliendo y, y el ángel está a punto de llegar a Jerusalén para destruirla. Y Dios mira ese panorama y Él siente esta compasión. Si traducimos este texto de esa manera, de hecho la versión de la textual dice, pero cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, Yahvé se compadeció por esa desgracia. La Reina Valera, que es la versión 90, ya también hace esa corrección y dice, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, al Señor le pesó aquel mal. Mire qué interesante, porque la palabra está muy a la ligera colocada en la versión Reina Valera 60. Ellos hacen esta corrección ya en la versión 90 y ponen exactamente el sentimiento o esa actitud que Dios demuestra sobre su pueblo. Sintió ese pesar. Mire qué interesante lo que el autor del libro de Samuel en este capítulo 24 nos está diciendo. Nos muestra a, a David primero que él siente un pesar por lo que él hizo. Y después nos presenta a Dios santo, tres veces santo, que él siente un pesar por la maldad del hombre, por la maldad, porque todo eso desencadenó ese juicio. Dios está también viendo ese cuadro y en algún momento él también lo está sufriendo y dice y le dice al ángel, estos textos, si usted se fija, deberían de tener algunos signos de admiración y de hecho algunas versiones así lo tienen. Por ejemplo, la versión esta textual tiene signos de admiración donde dice, basta ya, detén tu mano. Esto fue como que fue gritado de parte de Dios al ver el sufrimiento, al ver el juicio que estaba cayendo sobre la tierra de Israel, sobre su pueblo. Le está diciendo al ángel, basta ya, detén tu mano. Es algo imperativo, es algo también lleno de sentimiento, lleno de mucho deseo porque ya pare ese sufrimiento. ¿Qué pasa con este Dios? Hemos hablado acerca de que Dios es soberano, que Él tiene el control absoluto de todas las cosas, que esto de la pandemia no se le ha ido de las manos, Él lo tiene también contemplado en su agenda y así debía de pasar, pero también tenemos que enseñar y entender de que Dios, tanto como Él es trascendente, también Él es inmanente. ¿Y eso qué significa? Eso significa de que Él también está con nosotros. Recuerde que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él está también en nuestro presente. Él vive exactamente también en nuestras decisiones, en lo que nosotros tomamos. Él no está tomando plan A, plan B, plan C, dependiendo de lo que nosotros decidamos. Él ya lo tiene establecido todo, pero a la vez Él no es que creó nuestro mundo, nos creó a nosotros, nos dio el pacto, las promesas y todo a la iglesia y nos ha dejado para ver, ahí nos vemos en la segunda venida. No es así. Él está también presente en cada una de las situaciones que viven los hombres, en las situaciones que estaba viviendo el pueblo de Israel, en la situación que está viviendo este mundo, en la situación que está viviendo tú, mi hermano. Dios está ahí contigo y Él conoce también tu situación, porque Él ha sido también carne, Él conoce nuestras debilidades, por eso Él nos entiende y por eso mismo tenemos que llegar confiadamente ante su trono para ir a pedir el oportuno socorro, porque Él ha sido el Dios tan magnífico, tan altísimo, pero también que está
en lo más pequeño, en lo más humilde, también está ahí en nuestros corazones. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, 29, dice que además él que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces entendamos de que este término está relacionado más que todo en la actitud de él, en mostrar sus sentimientos en cuanto a lo que nosotros vivimos. Por eso Pablo también exhortaba a la iglesia en Efesios y decía, no entristezcan o no contristen al Espíritu Santo. ¿Acaso Él puede entristecerse? Claro que sí. Él es una persona, Él tiene también sentimientos. Dios tiene sentimientos y Él los expresa también. Él se goza, Él se ríe, Él se aira, también Él sufre con nosotros. Y mientras esto estaba sucediendo, y le decía a Dios, al ángel, que parara, dice el versículo 17, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, estos son unos minutos antes de que el ángel se detuviera, David mira al ángel que está destruyendo el pueblo y le dice, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y David le estaba diciendo al Señor que contra él era la situación, pero en realidad nosotros leemos en el versículo 1 que Dios que está airado contra Israel. Aquí Dios está haciendo justicia por causa del pecado de David y por causa del pecado de Israel, que lo ha venido tolerando desde hace un tiempo. Lo interesante es lo que sigue, mis hermanos. Dice el versículo 18, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Le dice que vaya a un cerro donde hay una era, donde hay un espacio de tierra bastante grande, pero esto le pertenece a uno que es Jebuseo, que se llama Arauna, no es israelita. Si bien es prosélito, ha adoptado la fe judía y está ahí cumpliendo también con las leyes. Dice la palabra de Dios que el versículo 19, que subió David conforme a lo dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Se puede imaginar la prisa que llevaba David. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y lo puso por 50 siclos de plata. Mire, esto llama mucho la atención. Porque, como le decía, son dos cualidades que vimos en David. Una es el hecho de estar juntamente al nivel del pueblo y también ceder a que cayeran en las manos de Dios, porque solamente Él podía tener misericordia. Como también esta otra actitud de un verdadero adorador, mis hermanos. Un verdadero adorador no va a ofrecer nada que no le cueste. No va a ofrecer nada que sea gratis o que
o que no haya tenido un esfuerzo o un precio por qué pagar. De hecho, en el libro de Malaquías hay un gran reproche de parte de Dios por medio de su profeta al pueblo, exhortándole y diciéndole que por qué le estaban llevando ofrendas de animales magullados, con las patitas quebradas, con los ojos medio salidos, que por qué eso no se lo llevan mejor a su príncipe, le decía Dios, a ver si su príncipe se los acepta. Y en la perspectiva de un hombre se siente ofendido. Es como que a usted le regalaran frijoles ya vencidos, malos, ya chuquillosos. ¿Cómo lo va a recibir? Es más, se sentiría hasta ofendido usted por causa de eso. Entonces, de la misma manera, si estos hombres no aceptan este tipo de cosas, yo que soy santo, le dice el Señor, ¿por qué voy a aceptar algo que sea malo, pues, que venga con defecto la ofrenda? No puede ser así. Por lo tanto, se esperaba que de David, como un adorador, que él también ofreciera algo que de verdad le costara. Y ahí está, mis hermanos, esta gran exhortación para cada uno de nosotros, que no debemos escatimar los esfuerzos. Mire, ahora no podemos servir de la manera en cómo lo hacemos en cuanto a llegar a la iglesia, aquellos que se dedicaban a hacer la limpieza, a limpiar las sillas, aquellos que están encargados del sonido. ¿Qué pasó con ese servicio? Hoy no se puede hacer, pero y ahora entonces, ¿para qué podemos ser útiles? Bueno, hay una respuesta para eso y obviamente el Señor se la dará y le iluminará su mente para que pueda estar solícito a la hora que se le busque para que pueda hacerlo por la obra. No escatimemos, mis hermanos, la adoración va mucho más allá de canciones y alabanzas de adoración, que así las hemos titulado porque son canciones suavecitas y despacio, un poquito más sentimentales, pero mucho más allá de eso, realmente necesita adoradores que se muestren y paguen el precio como se debe de hacer. Aquí está David que presenta el holocausto y también dice la palabra en los últimos versículos que también ofrece ofrendas de paz. Y esto me imagino yo pues como agradecimiento a que Dios cesó pues la mortandad del pueblo. En toda la escritura nosotros lo que vamos a encontrar siempre son narrativas que hablan acerca del tema de la redención. Y esta es una de ellas. Dios ha aplacado su ira por causa de ese sacrificio. Pero todas estas narrativas que hablan acerca del tema de la redención solamente están apuntando a la máxima redención que se hizo una vez en la historia por la humanidad, que es Jesucristo en la cruz. De la misma manera en que Dios ha aplacado su ira sobre nosotros. Leía un comentario de un teólogo que decía, si Dios decidiera terminar con la maldad esta medianoche, ¿cuántos de verdad amaneceríamos vivos? Porque realmente, mis hermanos, malos somos todos. Todos tenemos maldad en nuestro corazón por causa de nuestro pecado. El problema es que lo comparamos con otras cosas y nosotros lo vemos como que somos menos malos que otros, pero el punto aquí, la referencia es Dios y su santidad. Entonces, realmente Dios mostró su amor en medio del juicio que ha dado para el pecado, que es la muerte. También Dios tuvo misericordia en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. En nuestro nombre Él se ha presentado y ha presentado esa ofrenda y Dios la ha aceptado. Y por eso su ira se ha aplacado y por lo tanto ahora tenemos un acceso al Padre por amor. Tenemos algo tan sencillo que es tan poderoso que es cerrar nuestros ojos y concentrarnos y orarle al Padre y Él nos escucha. Mis hermanos, qué mayor privilegio el que tenemos y cómo es que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús con todo este tipo de cosas nuevas que cada vez que las experimentamos
podemos ser mucho más bendecidos, mis hermanos. Esta muestra de misericordia fue dada también en la cruz a causa de esto. Y yo quisiera ya quizás hablar acerca, ya en los últimos minutos que me quedan, para no hacerlo tan largo, en cuanto al contexto de nuestro mundo. En medio de esta pandemia, donde vemos que todos los niveles sociales pues prácticamente se alinearon. La pandemia no respeta entrar en casas como de una champita, como también casas con un gran recorrido y con muchos guaruras, y de entrar, abrir una puerta de cedro como una puerta de lámina, no, eso no le importa. Todos estamos bajo la misma condición, y lo único que se ve en todo esto, más allá de que Dios está al control absoluto de todo esto, también es que Dios se compadece también de lo que el mundo está viviendo. Y yo quisiera creer de que Dios tarde o temprano le diga al ángel, le diga a esa peste, basta ya, detén tu mano, y que muchas vidas ya no se sigan cobrando. Esa es nuestra oración, y más allá de que el hecho de que es cierto, confiamos en la soberanía de Dios y todo eso, pero también que nuestras oraciones sean presentadas delante de Dios para que esto se normalice, para que las curvas se aplanen, para que los números no sigan creciendo cada vez más, y a la vez sea Dios que pueda echar una mirada sobre su pueblo, y que pueda ver que la sangre de Cristo ha valido la pena en redimirnos, y que nosotros estamos viviendo de acuerdo a la vocación que hemos sido llamados a vivir, de acuerdo a la razón del por qué Él nos compró como nación santa, nos ha adquirido para ser su pueblo, como linaje escogido. Eso, mucho más allá que pueda levantarnos el ánimo, realmente es una gran responsabilidad que nosotros podamos sentir en que somos hijos de Dios, y que el Señor pueda ver de que ese sacrificio que se presentó una vez y para siempre pueda verse real en nuestras vidas, cada vez que nosotros mostremos la gloria de Dios en cada uno de los que están cerca de nosotros. Actualmente vivimos con los de casa, vivimos con los que de verdad nos conocen, mis hermanos, vivimos con las personas que saben realmente quiénes somos, y aquí estamos. Es hora de que mostremos el amor de Dios y mostremos esa compasión. Dios sintió misericordia, claro que la sintió. ¿Y por qué digo que la sintió? Porque la palabra en hebreo de misericordia significa vísceras. Cuando Jesús se dice de que Él veía las multitudes y sentía compasión por ellos, la palabra en ese griego era de entrañas, es entrañas, y en hebreo es vísceras, es algo que se siente en el interior. Realmente es una compasión que realmente nos cuesta quizás imaginar. Dios realmente siente misericordia, y no es que quiero decir de que Él tenga entrañas, que tenga vísceras, sino que es una manera en cómo Él muestra o trata de comunicarse con nosotros para que tengamos una mejor idea acerca de su naturaleza. Dios ha tenido misericordia de nosotros, y esperamos y creemos y confiamos que Él la va a seguir teniendo sobre su pueblo, sobre sus hijos. Sea Dios determinando el curso de este mundo como lo ha hecho siempre, pero que pueda escuchar también nuestras oraciones, mis hermanos. No escatimemos en ningún momento nuestro esfuerzo por presentarnos delante de Dios, por escuchar palabra y ser edificados, mis hermanos. Es necesario, hoy más que nunca, tener nuestras Biblias abiertas mientras los templos están cerrados. Amén. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo, y esperamos vernos muy pronto.